13 de la mañana. Estamos listos para nuestra primera entrevista en la sala aquí en Noticias 7. En Ecuador TV recibimos a Daniel Pontón, analista de seguridad, a propósito del primer año que se cumple del bloque de seguridad y de toda la estrategia de seguridad que ha implementado el gobierno nacional. Señor Pontón, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, un saludo muy cordial y gracias por la invitación. Esta implementación de esta declaratoria de conflicto interno del bloque de seguridad fue necesario en una primera instancia. Ahora, ¿qué necesitamos en este 2025? Bueno, creo que necesario sí en el momento. Yo siempre digo la situación que vivió el país, cómo se recibió la seguridad por parte del gobierno entrante en ese entonces era muy compleja. Tuvimos una paralización de servicios, de servicio público por lo menos. La ciudad se paralizó en Quito, tuvimos atentados, ya se había hecho común eso. Y obviamente se necesitaba una intervención de otra índole. Eso implicó que obviamente una apuesta a un mayor concurso de la fuerza militar en el trabajo de la seguridad interna. Me parece que ha habido acciones que han logrado frenar ciertas cuestiones que en su momento ya se habían hecho comunes, por ejemplo las masacres. Si bien es cierto, hemos tenido ya algunas masacres penitenciarias, ¿se refiere usted? Sí, penitenciarias, por supuesto. En las cárceles tuvimos este año algunos eventos, pero obviamente no fueron de la envergadura de los años posteriores. Sin embargo, siempre queda por hacer más. Yo creo que ha habido muchos resultados, pero digamos no hay impacto real. Más allá que el gobierno se sostiene que hay una reducción del 17% de las muertes violentas, lo cual no dudo, pero siempre hace falta más porque uno ve la noticia, uno está en los territorios, uno sabe que la situación se ha venido desbordando en otro tipo de delitos. ¿Cuál sería el camino para este año, este nuevo año entonces? Yo creo que el gran dilema aquí, el gran desafío es justamente plantear esto en un esquema de planificación, ¿no? La seguridad no es un tema de corto plazo, muchas cosas que hay que hacer. Hay que abrir varios frentes, pero básicamente uno de los principales asuntos que hay que recobrar es la capacidad de la institucionalidad de resolver problemas. Yo creo que el tema de la justicia, por lo menos, es un tema que hay que ponerle mucho ojo. Este fin de semana ha habido algunos eventos que han generado algunas dudas sobre el accionar de la justicia. Gente que ya ha sido atrapada por la policía, ha sido detenida y nadie sabe por qué meses después salen a libertad. Una serie de circunstancias que es muy complicado sostener la seguridad porque el gobierno, con la acción de los militares, con la acción de la policía, el bloque de seguridad, lastimosamente está extremadamente solo en este trabajo, ¿no? Esa es una crítica que principalmente la Policía Nacional lo hace y lo han dicho abiertamente, que si bien es cierto neutralizan algunas actividades, cogen, detienen algunos cabecillas, pero es cierto que desde el delincuente más grande hasta el más pequeño hay ocasiones que judicialmente se les permite salir. Entonces, la pregunta es, ¿se necesitan más reformas judiciales o qué se necesita para que el lado de la justicia se pueda contribuir en esta lucha de todos contra el narcoterrorismo? Yo lo resumo con una capacidad de rendir cuentas, ¿no? Lastimosamente, a mí me gusta mucho la estadística. Yo creo que la seguridad debe ser, como en todo, ¿no? Seguido por cifras. Y si uno monitorea el trabajo de la justicia, lo que se llama la eficiencia terminal es terrible lo que estamos viviendo. Pero no solo es el trabajo de los jueces, también estamos hablando de fiscalía, claro. También estamos hablando de la parte investigativa de la Policía Nacional, que es obviamente la que hace la investigación del delito, porque al final hay una trilogía ahí de responsabilidades que un poco permitiría reducir los alarmantes niveles de impunidad. O sea, yo creo que la crisis de inseguridad básicamente en el Ecuador que hemos vivido este año es una crisis de impunidad muy fuerte. No tanto por la capacidad de la acción del Estado, porque hemos visto un despliegue enorme de recursos, de acciones. Siempre hace falta más. Obviamente hace falta también incorporar otro tipo de acciones estratégicas, pero sobre todo en el ámbito de la institucionalidad, en el tema de la justicia me parece que todavía hay un saldo enorme que trabajar. Y lastimosamente es ponerle cascabel al gato, porque eso tiene un costo político. Claro. Y que hay que saberlo asumir sin derivar obviamente, en excesos, ¿no? Que lastimosamente a veces también se dan, pero eso hay que saberlo mitigar de alguna otra forma, ¿no? Y por otro lado también seguir combatiendo la corrupción que está instaurada también, como hemos visto en varios casos de conocimiento general, mediáticos, casi metástasis. El caso Purga. El caso Purga, exactamente, donde autoridades están involucradas en el narcotráfico. Yo creo que la corrupción nace de eso. Obviamente tienes un fenómeno aparte,
pero la corrupción es el que detona todo este tipo de problemáticas. Pero cuando usted no tiene una correcta conducción, adecuada conducción del sistema de justicia, cuando los niveles son tan bajos, obviamente se presta para este tipo de circunstancias. Yo creo que ese es el elemento de la prevención de la corrupción, porque todo el mundo habla de corrupción, es, sancionar funcionarios, sacarlos de la institución, la parte más judicial, pero yo creo que la corrupción hay que prevenirla. Justamente la prevención de la corrupción es un correcto funcionamiento de las instituciones. Yo creo que el gran problema es que las instituciones de seguridad con las cuales el Ecuador enfrenta este problema son totalmente disfuncionales. Por ejemplo, el sistema penitenciario. Más allá de la militarización que hemos vivido este año, el sistema penitenciario sigue siendo un caldo de cultivo del crimen. Sí. Y bajo esas circunstancias es imposible adecuar una adecuada estrategia de seguridad. Y ni hablar de la justicia. La policía tiene problemas. Hemos visto casos de denuncias sobre casos de policías involucrados en narcotráfico, en escuelas de sicariato, igual en Fuerzas Armadas. Esos son casos importantes que hay que también saberlos procesar. Pero creo que si que se entiende que realmente que el problema está en el funcionamiento del sistema, se puede actuar de una forma mucho más preventiva. Porque al final de cuentas la corrupción es algo que no se puede evitar. Claro. Siempre va a haber un contacto con el crimen y eso es premiable, pero el problema es que si usted no hace nada, eso se hace sistémico y ahí viene justamente el concepto de narcoestado, ¿no? Cuando usted, básicamente un estado que se doblega frente al accionar del crimen, ¿no? ¿Y alguna vez se planteó la posibilidad de jueces anónimos? Porque decían que ese era el problema, que se llega a la justicia, se conoce quién es el juez que va a llevar cierta causa y empezaban los pagos millonarios. El caso Metástasis y Purga, como dijo María Mercedes, nos lo demuestra. Quizás esa sería una salida, jueces anónimos, fiscales también que no tengan un contacto directo con los procesados que tienen vínculos con el narcotráfico. Mire, todo lo que abone para mejorar esto importa. O sea, yo creo que ya existen las soluciones, inclusive hay experiencias en otros países que han abonado por este tema. O sea, eso yo no creo que ideas no falten, lo que pasa es que falta ejecución. ¿No? Yo no creo que ha pasado nada. Si usted se pone a ver desde que se ha terminado este asunto como un tema prioritario frente a lo que tenemos ahorita, no creo que haya habido mayor avance. Más allá de ciertas acciones muy puntuales, nombrar jueces contra la delincuencia organizada, claro. Pero creo que no hay un proceso, porque la justicia no puede ser abordada o no puede ser manejada como se manejaba hace 10 años. Ese es un tema. El Ecuador, el problema de seguridad que vive, la crisis de seguridad que vive en este momento el país es de una magnitud tal que necesita ser abordada con unos códigos muy distintos a cómo se venía manejando. Entonces, al parecer eso no hay todavía una correcta conciencia por Pero parte hay que basarnos entonces sí en experiencias similares, quizás México, Colombia, que también vivieron el narcotráfico a magnitud igual o México hasta peor que nosotros. O sea, yo creo que experiencias, como le decía, existen. Lo que hace falta son ejecutarlas. Y ese es el desafío, ¿no? Justamente ese es el punto donde se debe trabajar. Por ejemplo, ahorita en Mandaví, un caso de el juez, el que mató, el fiscal que está investigando el caso del alcalde Entreago que mataron el año pasado, hace 2 años, perdón. Lo mataron de manera y nadie puede decir nada. El trabajo de estas instancias se hace extremadamente vulnerable. También estamos hablando de vidas humanas que es necesario proteger. Estamos viendo ahorita asesinatos. Este fin de semana mataron a un alcalde que también tiene que ver con este tema, ¿no? O sea, a final de cuentas, aquí hay un problema también que se está ya traspasando al ámbito de la política. Y ese es un tema que me parece que también deberíamos ponerle un análisis diferenciado, pero también profundo, ¿no? Y tomando en cuenta estos casos, como mencionaba, de México, de Colombia, el de Medellín, por ejemplo, ¿se necesita más ayuda internacional? ¿Se necesita también más ayuda de los países, sobre todo receptores de la droga también en nuestro país, para llevar un programa conjunto y sacar adelante el Ecuador? Sí, la cooperación es fundamental. O sea, en la seguridad del siglo XXI, el que no coopera no está metido en la seguridad. La tenemos, pero necesitamos más. Sí. Pero la idea es que profundizar digamos, la cooperación en materia judicial siempre va a ser clave, ¿no? Yo creo que la sigue viendo. Pero siempre está también la capacidad que el Estado, en este caso es el Estado, haga. O sea, eso tiene que venir compensado, una buena cooperación con una correcta dotación de capacidades. Esas capacidades parece que en el ámbito de la justicia no están establecidas. Ahora, para ir cerrando, otro tema que quizás se lo planteo, el no confiarnos. Es decir, si bien es cierto, las cifras han sido positivas, se redujo las muertes violentas de un año al otro, pero el crimen organizado también está evolucionando. Ellos también cada vez se preparan mejor conforme a lo que hace la policía, el bloque de seguridad, pero ellos también van como cambiando sus dinámicas, moviéndose de territorios. Obviamente que sí. El crimen organizado es resiliente.
y son mucho más resilientes que los estados, porque yo siempre le digo, ellos no necesitan estar pidiendo autorización a Contraloría, a todas las instancias de control para operar. Ellos simplemente se mueven en función de las circunstancias. Pero digamos, el Estado también tiene su fortaleza, que es el monopolio de la ley, el monopolio legítimo de la ley. Y eso es justamente lo que yo abogo. O sea, el Estado tiene que enfrentar esto con las capacidades propias de un Estado, ¿no? Y obviamente adaptar sus circunstancias en función de las dinámicas, ¿no? Por ejemplo, ahorita se está hablando, este año se ha hablado mucho de minería ilegal. Sí. Toda la que es la parte sobre lo que tiene que ver de las GDOs hacia la minería ilegal, que me parece que es un tema que es prioritario. O sea, es un nuevo nicho delictivo. Sí, porque al parecer hay una morfología del crimen. Inclusive si usted se pone a ver los lugares de mayor incidencia delictiva este año, provincias, territorios, un poco tienen que ver con las provincias donde justamente este fenómeno está mucho más arraigado. Y eso es un tema que hay que analizarlo, porque el crimen es bastante prolífico en meterse a problemas viejos de asuntos públicos, por ejemplo, la minería ilegal en este país, sí, ¿no? Meterse a cooptar esos espacios. Entonces ahorita ya no solo es un problema de minería ilegal, es un problema de minería ilegal con crimen organizado, donde la situación es sumamente mucho más complicada. De hecho, los alcaldes, de los 5 alcaldes que han fallecido desde el 2023, 3 pertenecen a cantones donde hay minería ilegal. Exacto, entonces hay justamente, posiblemente una hipótesis que usted establece lo que está pasando en la provincia del Oro, en lo que se Caldera de Anilla puede tener relación con eso, ¿no? Y ni hablar de las provincias del Oriente, donde también ya en el año 2023-2024 tuvimos incrementos sustanciales de violencia, ¿no? Y refuerzar las fronteras también aún más de lo que ya se ha hecho. Sí, hay un tema interesante respecto al tema de Fuerzas Armadas, ¿no? Yo personalmente creo que la militarización de las cárceles es peligrosa por varias circunstancias, pero básicamente un principal problema tiene que ver con que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para estar ahí. Es decir, temporalmente sí, pero no de forma permanente. Claro. Porque eso se llama descuidar otro tipo de nichos que básicamente tiene que ver con el tema fronterizo, que es una responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas y donde se ha visto ciertas vulnerabilidades, sobre todo en lo que es la entrada y salida de drogas y otro tipo de ilícitos, ¿no? A seguir trabajando varios temas que necesitamos en nuestro país. 7:25, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. El analista de seguridad Daniel Pontón. Con esto nos vamos a una pausa y volvemos con más información aquí en Noticias 7.